Esta capilla se construyó no sabemos cuándo, porque no hay ningún dato, no hay ninguna evidencia de cuándo se construyó. Se hizo muchísimas investigaciones para el libro Semillas de Historia, que es un libro que relata la historia de la familia Lurralde, la historia de la capilla, la historia de las imágenes, y no se pudo encontrar la fecha de realización. Según un testimonio que dio Cristina Lurralde, que vendría a ser hija de Carmen Lurralde, ella cuenta que esta capilla se construyó después que su mamá se casó, y la mamá se casó en el año 1917. Entonces, suponemos que ha sido entre el 18 y el 19, pero no hay nada claro. Por eso estos festejos de los 100 años ahora, desde que fue donada al arzobispado, porque nunca tuvimos una fecha clara de cuándo fue construida. A mí me gustaría mucho contarles la historia de las restauraciones que ha tenido la capilla. Se supone que desde que se construyó hasta la década del 50, que sería más o menos entre el 55 y 56, por lo que cuentan los arquitectos y que se han dedicado a trabajar el tema patrimonial, se supone que en esa época se hizo por el estilo de material que usaron. Se usó, en esa época tenía piso de ladrillo la capilla, y en esa época le pusieron baldosa calcárea. El techo supuestamente era como el que va a ser ahora en el museo que se va a inaugurar, solamente la madera, los dinteles y la parte de chapa. En esa época se le puso un revestimiento de madera, tapando dinteles, tapando toda la belleza que tiene la arquitectura de esa madera dentro de la capilla, pero era para que no se viera seguramente lo feo de la chapa. Se hizo también la parte del campanario. La capilla no tenía esta fachada que tiene ahora, sino que tenía una fachada muy diferente. Se supo cómo era la otra fachada de la capilla, porque un sacerdote encontró una foto, y por el testimonio de algunas personas de acá de la comunidad. También se cuenta en esa época un testimonio de don Domingo Lozioni, un vecino de la capilla, muy querido por la comunidad y muy devoto del Corazón de Jesús. Él contaba que Monseñor Fernández, el párroco de acá de Tupungato, estaba muy enojado porque esta gente, con el arquitecto Dada Leger, la familia Filippini, la que hizo la restauración, nunca pidió permiso al arzobispado. Entonces como que entraron y hicieron las cosas, porque se casaba un Sarriguren, o una hija de un Sarriguren, que era uno de los accionistas de Filippini. Entonces pensaron que lo mejor era darle esta nueva fachada a la iglesia. Después de esa restauración, la iglesia quedó muy... pasaron varios años y estuvo bastante destruida. Y creo que en el año 70 y algo se hizo una nueva restauración, solamente a la parte de la capilla, porque se llovía mucho, se le puso techo nuevo. Eso no me acuerdo si realmente está en el libro o son testimonios orales de la gente. Se le arregló el techo, no se le cambió el chapadur que había, se pintaron las puertas de nuevo, se pintaron las paredes por dentro y por fuera, y bueno, la capilla se siguió manteniendo. Después de eso hubieron 20 años o más de mucha dejación, digamos, en la capilla, donde se arruinó mucho la parte habitacional. Y en el 90 y algo, los primeros años del 90, se hizo una restauración en la parte habitacional. Oscar Cataño con el padre Chaile consiguieron una donación, la gente de Mendoza, del gobierno de Mendoza, el Fondo Cultural, les dio un subsidio, y arreglaron toda la parte habitacional, porque realmente estaba muy destruida. En esa época una parte del baño, el antiguo baño, que ahora va a ser la tercera habitación del museo, se cayó, se derrumbó por la humedad que había y por el deterioro que tenía todo el lugar.
Ahí se logró que la gente que vivía, bueno, consiguiera dónde vivir. Habían 3 lugares, todos los lugares de las habitaciones estaban ocupados. Cada uno se fue a sus distintos lugares que ya tenían casa, habían conseguido hacerse sus casas, habían conseguido tener un lugar donde vivir, y ahí se procedió a hacer este tipo de restauración. Se sacaron los nogales que habían en el parque, habían varios nogales, se mantuvo los árboles viejos, y se diseñó por medio del arquitecto Ricardo Vargas el parque que tenemos hoy, y se plantaron todos los árboles nuevos que hay. Esa restauración fue muy importante, pero no se tocó la iglesia. En el año 2005-2006 exactamente, se consiguió otro subsidio del Fondo de la Cultura, y con manos municipales se hizo la gran restauración de la capilla, vendría a ser. Durante muchos meses estuvo el arquitecto Canepuccia haciendo un relevamiento, haciendo planos, porque la capilla no tenía planos, no había nada, ni la capilla ni la parte habitacional. El arquitecto Canepuccia con otras arquitectas vinieron, hicieron todo el relevamiento, vieron todos los problemas que habían en los techos, en las salidas de agua, no tenía acequias o lugares donde poder el agua salir, sino que topaba todo contra la iglesia, las paredes estaban destruidas. Bueno, ahí se sacó la madera que había, el machimbre, el chapadur, que era un chapadur, eran cuadrados de madera, como una madera terciada. Se sacó todo eso y se descubrió el techo que hoy en día tiene la capilla, que realmente es maravilloso, y se le puso caña. Los arquitectos tuvieron que decidir si caña o madera, y decidieron la caña porque les parecía que había que diferenciar la parte de las habitaciones que tenía, o la galería vendría a ser, porque las habitaciones no tenían más que chapa y las vigas, pero las galerías tenían madera y querían diferenciarla, entonces le pusieron caña, y realmente es una obra maravillosa lo que hay en esas maderas en el techo. Y bueno, ahí se cambiaron todas las luminarias, se pintó todo, se revocó, se sacó todo el revoque de toda la capilla, se dejó el adobe limpio, se le puso malla elástica y se revocó. En esa época, 2006, 2007, no existía lo que existe ahora, el cuidado del adobe, que ahora normalmente este tipo de restauraciones se hace como se hacía en esa época. Ahora, bueno, le pusieron cemento. Y bueno, después pintaron todo, pintaron también toda la parte habitacional, todo eso lo hicieron los empleados municipales. Y después, en esa época, unos meses, un año antes de que se hiciera esta gran restauración, pasó por la capilla una productora, que es muy común escuchar eso acá, la productora de Walt Disney. Venía la hija de Walt Disney con la gente, con el director, un cineasta, que estaban recorriendo Latinoamérica buscando información de Walt Disney. Y Walt Disney había pasado por esta zona porque era muy amigo de Juan Carlos Alurralde, casado con Carmen Alurralde, yerno de Elina Calderón de Álvarez, que fue la que inició todo esto. Ese hombre había pasado por esta comunidad y bueno, esta gente venía buscando los rastros. Y venía buscando, yo he estado buscando en estos días en Facebook, en Google, y está todo eso, pueden buscarlo. Venía buscando a un señor que creo que se llamaba Liborio, que ahí sale la familia y todo en internet, ahora no me acuerdo, que era dueño de un perro, y Walt Disney se inspiró en este perro para hacer Pluto. Entonces ellos venían buscando ese ranchito, venían buscando descendientes de este hombre, por supuesto no encontraron nada. Pero bueno, los miembros de la comunidad, ni lerdos ni perezosos, le pedimos un subsidio, una ayuda económica para arreglar el retablo y toda la imaginería de la capilla, porque estaba realmente destruida. No destruida, pero estaba en muy mal estado. Algunas partes quebradas, el retablo estaba así, ese sí estaba muy arruinado. Esta gente nos donó una buena cantidad de dólares
y después de que se terminó de hacer la restauración de la capilla, procedimos a la restauración del retablo. Mientras se hacía la restauración de la capilla, que duró muchos meses, yo no me acuerdo si cerca de un año, 2 años, fue mucho tiempo, durante ese tiempo las misas las hicimos en el polideportivo de acá de San José, porque la iglesia era un galpón abandonado realmente, hasta que pudimos nuevamente volver a disfrutar de la paz y la tranquilidad que brinda esta iglesia. Y bueno, mientras se trabajaron con el retablo y con la imaginería, sí ya estábamos haciendo las misas acá, que fue en el 2010. Esa restauración la hizo Andrés Sansoni y su esposa, unos restauradores que son muy nombrados en Mendoza y muy reconocidos a nivel latinoamericano, porque ellos restauraron una iglesia en Quito que se había incendiado, y realmente fue una obra maravillosa que hicieron. La fachada la dejaron tal como está, porque ya es parte del patrimonio. Lo que nosotros, cuando se fue a restaurar el retablo, vino gente de patrimonio de Mendoza, del patrimonio religioso de Mendoza. En esa época había una comisión, y bueno, charlamos, los miembros de la comunidad, los restauradores y este grupo, para pensar qué hacer, porque se empezó a ver de que no siempre las imágenes de San José y la Virgen del Carmen han estado en el lugar. Da la sensación que estaban en otra parte y después se colocaron ahí, porque se nota como que es un agregado de la repisa donde están, porque nunca, con el bonito trabajo que hay detrás de estas dos imágenes, no era posible que hayan venido originales así. Entonces se armó un pequeño debate de qué hacer, si dejarlo, restaurarlo a nuevo, o restaurarlo como patrimonio que era en ese momento. Y bueno, por supuesto que la comunidad decidió dejarlo como lo conocemos todos y como está ahora. Restaurar, pero no a nuevo, porque nadie conoce cómo estaba a nuevo. Es como si ahora alguien quisiera restaurar la fachada de la capilla a como era antes. La imagen de la capilla, la foto de la capilla es esta, ya no se puede buscar de otra manera. Así que bueno, hay también diferentes cosas que seguramente después en algún otro testimonio va a surgir de cuándo se trajo el retablo. A mí esta señora Cristina Lurralde, en un testimonio, ella me asegura que lo trajo de Europa su familia. Y ella dice que el único recuerdo que tiene de cuando su mamá era chica, de un viaje que hicieron en el 1911, perdón, a Europa. Si fue en esa época, quiere decir que Elina Álvarez de Alurralde, Elina de Álvarez, Calderón de Álvarez, ya tenía pensada la capilla muchísimo antes de comprar este terreno, porque el terreno aparentemente, o sea, según los documentos, ella lo compró mucho antes que se casara su hija. No sabemos, no sé si la familia se acordará, estaría bueno preguntarle, si lo compró cuando ya estaba de novia Juan Carlos Alurralde con Carmen Álvarez, o si lo compró antes. Eso es algo que no, en la historia está también perdido, y que sería algo bonito de rescatar también. ¿En qué época lo compró? Seguramente fue mucho antes del 17, pero entre el 11 y el 17 esta mujer ya tenía en su cabeza la idea de hacer semejante iglesia, que yo siempre digo, sobre todo estos días que he estado charlando con la familia Lurralde, no es una capilla de estancia, no es una capilla chiquita, algo que es para la familia. Pensó a lo grande esta mujer, pensó en hacer algo para la comunidad y para la posteridad, en un pueblito que habían 5 habitantes y todo desierto, fincas alrededor y nada más. Entonces eso me parece que hay que rescatarlo, y hay que poner en valor a esta mujer que hizo todo porque esta capilla sea lo que es hoy.